Si queréis, podéis seguir respondiendo a esta cuestión en las siguientes preguntas sobre, efectivamente, sobre el oficio del historiador, el buen hacer del historiador. Bueno, los cuatro, o bien estáis en proceso de investigación por cuestión de máster o de tesis, todos nos hemos enfrentado a esa investigación, a ese oficio del historiador, lo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, yo quería ahora que reflexionásemos un poquito sobre eso, sobre cómo debe ser el oficio del buen historiador, que este es el título de uno de los libros más importantes de la historiografía, ¿no? El oficio de historiador, o Introducción a la historia de Mark. Así que bueno, para introducirlo, Sergio, si quieres comenzar tú, ya que lo has enunciado. Pues perfecto, ¿no? Es la siguiente parte del reto. La verdad es que esto es bastante complicado, ¿no? Aquí ya sí que estamos entrando en una parte más compleja de darle una respuesta, pero desde luego yo, intentando ser lo más conciso posible, que es lo que nos has pedido, Pablo, pues yo creo que el buen hacer del historiador, el buen oficio del historiador, tiene que estar presidido por dos ideas, que son el rigor y la veracidad. Y yo por rigor me refiero al rigor sobre el método aplicado y al rigor especialmente en el trabajo con las fuentes. Y por veracidad, sobre todo, el tener un apego a los hechos, pero también a que nuestras interpretaciones sean veraces. No solamente hay que... es más difícil encontrar historiadores que nieguen la veracidad de los hechos, porque este sería un poco el origen de todo, ¿no? Nosotros nos ponemos a discutir sobre cosas que entendemos en la mayor parte de los casos, tenemos una convención sobre qué pasaron, pero sin embargo solemos discutir sobre cómo y por qué pasaron, ¿no? Pero en la respuesta que le damos al cómo y por qué pasa algo, creo que tenemos que tener muchísimo apego a la veracidad. En este sentido, somos nosotros siempre los que estamos al servicio de la disciplina y no al revés, desde luego. Con lo cual, eh, hay que tener esas dos ideas, en mi opinión, claras, rigor y veracidad. Vale. Alberto. Bueno, está claro que has citado el título del oficio del historiador y el famosísimo libro de Mark Bloch, y es cierto que el empleo del término no es casual, porque cuando nos referimos a oficio, precisamente que hace alusión, si queréis, a una concepción casi gremial, ¿verdad?, de acceso a un oficio a través y de una concepción del artesano. Eso nos conduce a una reflexión muy interesante sobre el hacer del historiador. Porque al final es una práctica que se adquiere, ¿no? Y que se desarrolla. Entonces, precisamente cuando nos referimos y utilizamos la terminología de oficio del historiador, tiene que ver con cómo la práctica va contribuyendo a desarrollar esa labor, si queréis, que nos remite más a un universo artesanal, ¿no? Y bueno, creo que, de todas formas, creo que los dos puntos que ha señalado Sergio son fundamentales, ¿no? Tanto el rigor en el trabajo de fuentes y la veracidad, porque es verdad que el aspecto que señalaba Sergio es evidente. Siempre media, cuando estamos los historiadores haciendo nuestro trabajo, una interpretación, ¿no? Y en esa interpretación muchas veces nos corresponde a nosotros reconstruir hechos sobre los que es cierto que existe un cierto consenso, pero nunca es un consenso completo y absoluto, sino que, y además hay muchas lagunas, ¿no? Entonces siempre hay una interpretación por parte del historiador. Entonces me ha gustado esa mención que ha hecho Sergio precisamente a que esas interpretaciones por lo menos sean veraces, ¿no? Y se ajusten a lo que hacemos nosotros. Vale, David. Yo estoy de acuerdo básicamente con Sergio y con Alberto. Sobre todo lo que ha dicho Alberto de que es un trabajo artesanal y en cierto modo lo es. Porque, o sea, en cierto modo tú estás fabricando un discurso, ¿no? Siguiendo las líneas metodológicas que te has marcado. Bueno, pues al final es de alguna manera ir encajando las piezas de un puzzle y sobre todo retrotrayéndote al contexto lo máximo posible. Entender cómo pensaban esas personas, acercarse lo máximo posible a sus universos mentales, a sus realidades sociales y económicas, y desde esa perspectiva ver también, aquí citando a Koselleck, sus horizontes de expectativa y sus horizontes de experiencia. Es decir, qué les ha llevado a actuar de esta determinada manera, cuál ha sido su experiencia y su bagaje vital para llegar a esto, casi como haciendo como una especie de prosopografía psicológica de los individuos históricos, de los sujetos históricos. ¿Y Lucía?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y sobre todo, como Alberto, me ha gustado mucho lo que ha comentado Sergio sobre el rigor y la veracidad, concretamente lo de la veracidad, porque es verdad que yo, por ejemplo, en el ámbito que me muevo de la historia antigua, esto quizás ahora nos parece como muy evidente que para construir la historia, casi más para reconstruir la historia, ¿no? Porque al querer acercarnos a esos universos mentales que tenían, lo que estamos es tratando de traerlo aquí, de reconstruir lo que había en ese momento, pero es verdad que igual actualmente partimos de la base de nos enfrentamos a hechos que han pasado y lo que vamos a construir es a reintentar reconstruir a partir de diversas interpretaciones es cómo pasaron. Pero no hace tanto tiempo esa línea entre el hecho histórico que se ocupaba el historiador y algo más incluso mitificado, me estoy yendo por ejemplo a la cuestión homérica, a los problemas que hay con la veracidad de este tipo de relatos, de dónde se funde el mito con la historia, que han sido tenidos como historia no hace demasiado tiempo y se sigue debatiendo sobre cuánto de histórico se puede extraer de este tipo de relatos. Me parece muy interesante también como reflejar ese proceso que ha sufrido el propio campo de la historia, ¿no? De llegar a eso, a esta idea de la veracidad. Sí, sobre esta cuestión yo quería plantearos, antes de entrar en los temas como tal, bueno, lo ha dicho Sergio, ¿no? A mí es un debate que me trae un poco de cabeza con gente de otros ámbitos de las ciencias sociales y científicas, el tema de la objetividad, ¿no? Dice que nosotros, bueno, es un poco lo que discutíais antes David y tú, el tema de la objetividad, ¿no? Que la historia no puede ser objetiva. O sea, yo comparto la definición de la historia como ciencia, pero claro, lo que entendemos por objetivo, esto supongo que conocéis a Jorge Sánchez, ¿no? Una vez lo comentó en plan de que el historiador, o sea, no hablamos de objetividad, sino que hablamos de rigor. ¿No? Entonces, bueno, por comentar eso, yo creo que objetivo, eso es un debate que le dejamos a los filósofos para que lo solucionen como buenamente puedan, pero nosotros aspiramos eso, a ser rigurosos, somos conscientes de nuestras limitaciones en todo tipo y a la hora de exponer todo trabajo hay que también decir qué puntos débiles hemos tenido a la hora de abordarlo, ¿no? Es una cosa que también quería comentar.